El Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos esta mañana al programa Hawái para Cristo. Hoy es un gusto poder estar con ustedes en un día tan feliz, un acontecimiento tan trascendental que se celebra en el mundo. En todo el mundo se celebra la Navidad. Pero ¿cuántos saben qué sucedió en Navidad? Ahí es la diferencia. Nos da tristeza por ese motivo. Hoy hay un mensaje especial de Navidad que nosotros necesitamos escuchar, que será de grande bendición para nuestras vidas y que nosotros, que conocemos la palabra del Señor, podremos celebrar con gusto y con alegría ese acontecimiento tan trascendental que ha habido en el mundo, que el mundo completamente desconoce. Quédese con nosotros hasta el final del mensaje y aprenderá esta mañana algo que es importante que usted sepa. Regresamos con el mensaje. Tu aprobación, tu guianza, Señor del cielo y de la tierra, que pueda traer este mensaje como una enseñanza y como una prueba, Señor, de agradecimiento de tu pueblo para ti, Señor, que nos amas tanto y que una vez viniste al mundo a nacer y a morir por nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno y te pido que tú me guíes, Señor, y permitas que este pueblo pueda entender y apreciar lo que tu palabra dice esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos hermanos, como ustedes oyeron los cánticos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, de venir y adoremos y glorifiquemos a Dios porque Jesús un día nació en Belén de Judea. En la Biblia nos habla claramente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Y para decirles la verdad, mi esposa testificaba y decía que cuando éramos nosotros jóvenes y estamos en la iglesia, no existían, hermanos, las tradiciones como existen ahora. No existía, para nosotros no existía Santa Claus. Santa Claus los llevaron las ardillitas, no sé cuántos se acuerdan de las ardillitas, y ahí entre las ardillitas hasta uno de ellos decía una mala palabra y el otro lo corregía, y le echaba en cara y le decía: Santa Claus no te va a traer nada. Y hermanos, Santa Claus estaba siendo introducido en América. La otra ardillita le decía: ¿y qué? No me importa que Santa Claus no me traiga nada, a mí me traen los Reyes Magos mis juguetitos y ya. No se conocía ni a un Santa Claus, apenas lo estaban introduciendo. Hermanos, no existían los duendes verdes, no existía, hermanos, el niño del tambor, no existía ninguna de esas tradiciones, ni el Grinch que echa a perder la Navidad, ni todas esas fantasías y cosas demoníacas que han sacado. Eso no existía en nuestros tiempos. Era un tiempo de reflexión, era un tiempo de agradecimiento a Dios, era un tiempo en donde gozábamos ese acontecimiento que sucedió y que en la Biblia nos lo leíamos y lo disfrutábamos cuando lo leíamos y nos imaginábamos estar ahí en el nacimiento de Jesús. Yo siempre quise conocer Belén de Judea, pero gracias a Dios ahora conozco Belén de Judea y conozco el campo de los pastores y conozco mucho ya de esa nación, gracias a Dios. Pero ese era el punto espiritual para nosotros era que Jesús había venido al mundo para salvarnos y perdonarnos. Hermanos, vino el paganismo y empezó a entrar en la iglesia, se empezó a ejercer tanto en la iglesia, Santa Claus, los duendes verdes, el niño del tambor y la burrita sabanera y cuántas cosas se empezaron a introducir en la iglesia de manera, hermanos, que de un momento a otro la iglesia estaba en el paganismo completo. No sabíamos nosotros ya distinguir entre una cosa y otra. Y viene después, hermanos, la instrucción, se abre el conocimiento, se empieza a estudiar más a fondo la palabra de Dios y conocemos entonces cuándo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y los pastores empezamos a prohibir que en esta época se celebrase algo de Navidad porque era completamente pagano y satánico, y lo es.
Pero nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra para poder confrontar esa situación y enseñarles a las personas el verdadero sentido del nacimiento del Señor Jesucristo y el propósito por el cual el ángel dijo: esta es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Él hará brillar sus vidas. Él traerá regocijo a sus corazones. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el tema de la Navidad. Pero el mundo no conocía, hermanos. Vino la información y nos enteramos en la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo. Y en la Biblia no hay ningún acontecimiento tan marcado como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la fecha en que Él nació. No lo sabíamos. No teníamos ese conocimiento, pero nos vino ese conocimiento. Y el propósito de este mensaje es que nosotros sepamos, para que cuando acontezca este acontecimiento, nosotros podamos enseñar a nuestros hijos. De manera que me entero que muchas iglesias, la congregación ya no quería ir al servicio este día, porque tanta información que se ha hablado del paganismo, de esa fiesta, que la gente ya no ha querido ir. Cuando nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra bendita de Dios y sabemos perfectamente bien cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, no había Grinch, no había duendes, no había Santa Claus, no había árbol, no había nada de eso. Como mi esposa enseñó ese mensaje tan hermoso que mandaron de Israel, pero sí había un propósito por el cual el Señor Jesús había nacido en la ciudad, en el pueblo de Belén de Judea. Un propósito especial. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Que muchos de la nueva generación, a los pastores prohibir esa celebración, jamás se volvió a leer esos pasajes que vamos a leer, porque leerlo nos hacía partícipe de ese acontecimiento, de esas festividades malvadas y perversas en que el mundo celebra, y nos sentíamos mal que la congregación supiera o leyera, o nos olvidamos, de manera que esta nueva generación no sabe cómo sucedió el nacimiento de Jesús. Bueno, esta mañana vamos a aprender cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, hermanos, en Juan 1:18, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y sobre esa base nos vamos a basar para poder dirigir todo el mensaje y conocer cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez sabiéndolo, nosotros podemos enseñarlos a las demás personas, y aunque nosotros no participamos del paganismo, pero sí les decimos: si es verdad, Jesús nació un día y nosotros sabemos cuándo nació. Ustedes celebran porque no saben qué celebran, pero nosotros celebramos porque sabemos qué celebramos. Nosotros tenemos más derecho de celebrar el nacimiento de Jesús que los que no conocen de Dios. Pero al celebrarlo nosotros y al tener el conocimiento, nosotros se los podemos enseñar, y otra será la situación. ¿No creen ustedes, hermanos? Miren, hermanos, cuando yo empecé a enseñar que eso era malo, que de las fiestas paganas de Santa Claus y todas esas cosas que el paganismo enseña, cuando yo empecé a eso, algunos hasta se burlaban de mí, traían a sus hijos vestidos de Santa Claus, otros venían con gorros de Santa Claus para decir: no me importa lo que el pastor diga, nosotros creemos en Santa Claus. Es triste, hermanos, pero ese no era mi propósito de atacar, no. Mi propósito es que aprendiéramos. Pero a veces nos vamos por la tangente y nos vamos al otro extremo. Ahora, para que digan: eso no me perjudica a mí, eso perjudica sus vidas. Pero el que nosotros conozcamos el mensaje del Señor será mejor, porque nosotros podemos enseñarle a los demás. Amén. ¿Cómo fue el nacimiento del Señor Jesús? Amén. No había vacas, no había becerros, no había burros, no había ovejas. Eso no existía en el nacimiento. Mateo Mateo y Lucas son los únicos que nos hablan del nacimiento de Jesús. Mateo dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. María, cuando su prima Elizabeth tenía 6 meses, ella fue a las montañas de Judea para estar con ella porque era una ancianita. Ella se quedó 3 meses con ella hasta que Juan el Bautista nació. Juan el Bautista nació en la fiesta de la Pascua. Hasta ese tiempo se quedó. José quizás no la había visto. Cuando regresó, ya la vio un poco gordita y dijo, ¿qué está pasando aquí? Como todos, hermanos, ¿qué está pasando aquí? Pero si yo le digo qué está pasando aquí y le digo a mis suegros y le digo al pueblo, la van a apedrear. Y él amaba a María. Entonces, estando él pensando esto, el Espíritu Santo de Dios mandó en sueños al ángel para que le dijera cuál era la situación en que estaba María. Y le dijo, no tengas miedo recibirla, dice, porque ella dará un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y continúa diciendo cómo fue el nacimiento de Jesús. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor lo había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Yeshua. Le puso Jesús, el Salvador del mundo. Así empezó la historia de cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, había una grande responsabilidad de alguien que pudiera enseñar este acontecimiento para generaciones venideras, lo cual por mucho tiempo pareció estar oculto, no lo conocíamos, no sabíamos la fecha en que había nacido, nos íbamos por las tradiciones, nos íbamos por lo que se decía, que venían corriendo, que venían de peregrinos y que no había lugar en un mesón y que nació en un establo y todas esas cosas. Nosotros no las creíamos porque no sabíamos realmente el contexto exacto de la palabra del Señor. Entonces el Lucas, que era un médico estudiado y un hombre de conocimiento pleno, hermanos, en cuanto a sus estudios que él tenía, él dice, hermanos, que tomó la responsabilidad de investigar todas estas cosas, cómo sucedieron. Se cree que Lucas tenía como amigo a María, la cual le explicó mucho de los acontecimientos, por los cuales es el único de los evangelistas que graba y estudia y dice y dicta exactamente cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas toma la responsabilidad y le dice a uno de sus discípulos que acababa de discipular, que era inconverso, no conocía de Dios, era gentil, y le dijo estas palabras: puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministrados de la palabra, ha parecido también a mí, después de haberme investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El problema que nosotros teníamos es que nosotros solo conocíamos tradiciones y leyendas y no entendíamos cuál era la verdad, el verdadero significado de eso. Entonces, cuando nosotros nos podemos, viene la tecnología y leemos lo que Lucas dice, hermanos, porque lo que Lucas dice, la enseñanza de él es lo que marca exactamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Jesús nació en Sucot. La suca más importante es donde Jesús nació. Esta es una suca, es una cabaña. La suca más importante es esa, donde Jesús nació. Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació en la fiesta de Sucot. ¿Cómo podemos saber eso? A veces la gente agnósticamente, ¿y tú cómo sabes eso? Bueno, conocemos el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios?
Todas las cosas que el Señor ha traído para la enseñanza del ser humano, lo ha hecho a través de las fiestas. Por eso les dijo, ustedes tienen que guardar mis fiestas, porque en esas fiestas yo me voy a manifestar a ustedes. Háganlo para que no los agarre descuidado, añadiendo un poco más. Háganlo para que ustedes estén conscientes de lo que está sucediendo. No nació en esta fecha, hermanos, no nació en esta fecha. El que nació en esta fecha y esta celebración del 25 de diciembre, el día del nacimiento del sol, el día del nacimiento de Tamuz, el día del nacimiento en que Semirame consagró a su hijo como la adoración al sol, esta historia, hermanos, del nacimiento del Dios que nació el 25 de diciembre, la tienen todas las naciones del mundo. Hasta imagínense, los aztecas también celebraban la Navidad con Huitzilopochtli, y todos ellos, hermanos, todas estas Navidades lo celebraban. Hermanos, el nacimiento de esta fecha fue para Tamuz, el hijo de Semirame, adorado ya desde Babilonia como el hijo del dios Sol. Y así, hermanos, sucedió que en el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I ya sugirió que se celebrase el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre para llamar a los paganos y se convirtieran al cristianismo, y así tener unidos el paganismo y el cristianismo en una celebración tan importante como es el nacimiento de Jesús. Y el pueblo de aquel entonces y la iglesia de aquel entonces lo admitió y se tragaron el cuento. Y unos cuantos años más tarde, su sucesor Liberio decretó oficialmente que aquel día sería para la celebración del nacimiento de Tamuz, para el nacimiento del sol, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así todos estarían contentos. Así fue como surgió esto, hermano. Es una celebración que la celebran muchas religiones, pero sin Cristo, hermanos. Como los romanos la celebran con Apolos, los griegos lo celebran con Helios, los persas con Mitra, los aztecas con Huitzilopochtli, los incas con Capaztlán y los vikingos con Frey. Todos estos celebran Navidad sin necesidad de tener a Cristo. ¿No les parece algo raro esto? Y ellos contaminaron el mundo de manera que la iglesia siguió el mismo sentir de ellos, y hoy en nuestros días el paganismo en el mundo está tan proliferado. Ayer veía yo y para chequear en dónde no se celebra la Navidad en el mundo, hermanos, en todas partes se celebra la Navidad sin necesidad de tener a Cristo. Esto es alarmante, hermanos, y esto es lo que ha atrasado a la iglesia, porque la iglesia se pone en árboles, se vienen disfrazados del Grinch, de Santa Claus, que el niño del tambor, y que para allá y para acá, que la burrita sabanera, y olvídense, es un paganismo completo, y esto distorsiona la vida espiritual de nosotros. Esta mañana yo le dije a mi hija, pon cánticos. Hoy vamos a celebrar al Señor, hoy vamos a tener agradecimiento por tener el conocimiento de que Él vino para salvarnos y para perdonarnos. No hay un arbolito de Navidad, no hay un niño Dios ahí acostado, no hay eso, hermanos. Eso no existió, ni existe, hermanos, en la palabra del Señor. Entonces es nuestro deber como hijos de Dios poder enseñarles a ustedes, hermanos, lo que es el significado de la Navidad. Vean todas estas cosas que puse. Todo eso es Navidad. El mundo celebra Navidad, pero no nació en esta fiesta Jesús. Jamás y nunca nacería en todas estas fiestas paganas, con los vikingos, hermanos, con los alemanes, hermanos, con los romanos, hermanos, con los americanos, con venados, hermanos, con Rodolfo, con piñatas y todas esas cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Esto fue lo que a la gente no les gustó cuando les empezamos a enseñar la palabra del Señor, porque estaban tan acostumbrados a todo esto, a llevar a cabo todas estas cosas. ¿Saben qué, hermanos? Lo que nos dejaron, los que nos dejaron todo eso, es que todavía hacemos una cena y nos reunimos las familias. Qué bueno que nos reunamos y recordemos y seamos agradecidos que Jesús vino para salvarnos, que gracias a Él nuestra familia está segura en Cristo Jesús. Amén. Ese es algo que nosotros debemos de tener. La prueba más contundente de que Jesús nació en Sucot, hermanos, es la administración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista.
Eso nos da la prueba del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nos dice exactamente, o más o menos exacto, en cuándo nació el Señor Jesús. Miren, Zacarías, hermanos, era un sacerdote que según el orden de Abías le tocaba ofrecer el incienso 2 veces por año. Dice la Biblia, y lo recarga en Lucas 1:5, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Tome en consideración esto. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el orden delante de Dios, según el orden de su clase, y conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario. Vamos en esta mañana a probar 4 pruebas de que Jesús nació en Sucot. Y la primera es la fecha de ministración de Zacarías y el nacimiento de Juan el Bautista. Nos dice la palabra del Señor cuando era el curso que le tocaba a Zacarías ministrar. En Crónicas, los sacerdotes se organizaron y pusieron en orden cuando les tocaba a ellos organizar el incienso. Y hermanos, algunas personas pueden decir, ¿y tú cómo sabes? Bueno, la verdad es que a mí no me recomendaron ese trabajo, pero el pueblo de Dios, los judíos, los escribas, los levitas, tienen la obligación de saber cada día cuál es la escritura que toca este día. Por años, por miles de años, por generaciones, están escritos en sus libros, lo han practicado todo el tiempo y saben perfectamente bien cuándo era el orden en que los sacerdotes tenían que ofrecer el incienso. Yo no lo inventé, pero ahí está en la palabra del Señor. Estos fueron distribuidos por sus ministerios para que entrasen en la casa de Jehová según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que le había mandado Jehová, el Dios de Israel. Y dice en Crónicas 24:10, y la 7ª le tocaba a Cos, y la 8ª le tocaba a Abías. Entonces, hermanos, Zacarías era el descendiente de Abías, hermanos. Y según la ley judía y la Misná, el ciclo de administración comenzaba el primer sábado del mes primero. Las familias sacerdotales ministraban por 1 semana. Entonces, como son 24 órdenes, 24 familias, cada familia debía ministrar 1 semana. El ciclo se retrasaría un poco porque todos los sacerdotes estaban obligados durante las fiestas anuales, que son la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Sucot. Entonces la familia de Abías era la 8ª en línea, por lo que Zacarías había tenido su primer periodo de servicio durante el 3er mes, que es Silván. Yo les voy a dar el gregoriano, el calendario gregoriano. Dice, más o menos entre mayo y junio. Y su segundo periodo sería el mes 9, el mes de Kislev, diciembre para nosotros, 6 meses después. Fue durante el primer periodo donde Zacarías ministraba y el ángel habló a su vida. Y dice la palabra del Señor que se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle. Y le escogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino a un pueblo bien dispuesto. Esta, hermanos, fue una de las señales más contundentes que nosotros podemos ver, hermanos, y saber. Entonces, hermanos, de acuerdo a este cálculo, Zacarías debería regresar a su casa a finales de junio, por lo que se cree que para el mes de julio debió haber sido la concepción de Juan. Si contamos 9 meses a través de julio, tenemos una fecha aproximadamente para el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Cuándo sería el mejor momento para que él naciera? En una fiesta del Señor, en el mes de marzo y abril, cuando se celebraba la fiesta de la Pascua, más o menos en el mes de Abi, que es entre marzo y abril. Entonces Juan el Bautista nació en Pascua. Ahora ya tenemos una fecha para probar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La segunda prueba es el anuncio del nacimiento de Jesús.
Esa es la otra prueba que nosotros nos podemos ubicar. Y dice la palabra del Señor: es el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbió por sus palabras, pensando: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. El sexto mes. Marzo y abril, ¿ok? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre sería el séptimo mes, el sexto mes, cuando ella llegó a, cuando Elizabeth tenía 6 meses ya de embarazo. En esa fecha el ángel se le presenta a María y le da el anuncio del nacimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, es la palabra del Señor. Entonces la fecha, según Zacarías, regresó después que el ángel se le apareció entre los meses de mayo y de junio. Zacarías regresa al final de junio. Como dije anteriormente, la concepción de Juan fue en julio, y dice la Biblia que Elizabeth tenía 6 meses. De julio a diciembre son 6 meses del embarazo de Elizabeth, cuando el ángel se le apareció a María. Entonces la concepción del Espíritu Santo puede ser durante las fiestas de las luces, en día de Hanukkah, diciembre 18, 20, 25, está movible, más o menos anunciando a Jesucristo como la luz del mundo. Qué mejor que esta fecha, la fiesta de las luces. A ver, así que contamos de enero a septiembre, son 9 meses, hermanos. Cuando Jesús nació entre septiembre y octubre, exactamente, ¿cuándo? En la fiesta de Sukkot. Si ya tenemos, hermanos, esto marcado en nuestras vidas, ya podemos saber, ya no podemos decir, la Biblia no dice cuándo nació. La verdad de las cosas es que la Biblia no dice nada de cuándo nació Moisés, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Josué, no dice nada, hermanos. Pero de Jesús, Lucas tuvo el conocimiento de poner las cosas como dijo, como son, para que conozcas lo que se está enseñando. Y así es como vemos la segunda prueba. Leemos entonces el panorama. Si yo lo escribí, si hay algún error, estoy consciente de ello y puedo admitirlo fácilmente, porque no soy perfecto, pero yo lo descifré más o menos en esta forma. Entonces, si Juan el Bautista nació en Pascua, en el mes primero, entre marzo y abril, y Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando María concibió del Espíritu Santo, esto sería al final del mes de diciembre, durante la fiesta que es Hanukkah. Entonces Jesús nació entre septiembre y octubre, el séptimo mes, justo en la fiesta de Sukkot. Dice la Biblia que Zacarías regresó después que el ángel se le apareció entre los meses de mayo y junio, y regresa casi al final de junio, así que la concepción de Juan fue en julio. Dice la Biblia que Elizabeth tenía 6 meses, de julio a diciembre son 6 meses del embarazo de Elizabeth, cuando el ángel se le aparece a María. Entonces la concepción del Espíritu Santo pudo ser durante la fiesta de las luces o Hanukkah, diciembre 18 más o menos, anunciando a Jesús como la luz del mundo. Así que si contamos de enero a septiembre son 9 meses. Entonces Jesús nació entre septiembre y octubre, exactamente en la fiesta de Sukkot. Inmediatamente, hermanos, la profecía que tanto se esperaba, que todos los profetas anunciaron del nacimiento de Jesús, tuvo lugar en Belén de Judea, como lo había profetizado el profeta Isaías, y como muchos profetas anunciaron, de manera, hermanos, que aún hombres sabios y científicos y astrónomos vieron en el cielo la estrella que anunciaba el nacimiento de Jesús, y se inquietaron por ese acontecimiento, y empezaron a estudiar las Escrituras para saber cómo se encontraban las Escrituras referente a esa estrella que había nacido, que en la Biblia decía que sería el día que nacería el rey de los judíos. Zacarías, el padre de Juan, profetiza y dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo:
Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios tenía un pacto con ellos. Por eso Jesús, cuando empezó a predicar el evangelio, dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creer al evangelio. Jesús vino, hermanos, para llamar al pueblo al arrepentimiento, para que él pudiera juntar a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas en el mundo, pero lo rechazaron, no lo aceptaron como su Salvador, y el tiempo y el periodo del tiempo siguió su rumbo como hasta ahora. Si hubiera sido aceptado, quizás Jesús hubiera parado ahí y hubiera juntado a las tribus, a las 12 tribus que estaban dispersas. No lo hizo, pero Él lo va a hacer un día, y ahí vamos a estar también con nuestro Señor. Amén. Así es que sigue diciendo Lucas, hermanos. El nacimiento, en aquellos días que se promulgó, aconteció, dice, que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronadas con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ellos fueron desde Nazaret hasta Galilea, aproximadamente, hermanos, para la gente una semana de camino. ¿Ok? Ellos no llegaron el día de su nacimiento. Sería absurdo que alguien se comprometiera a llevar a su esposa embarazada ya estando a punto de dar a luz. Entiendan eso, para que no les sorprenda. Que pobrecito, no había lugar para ellos en el mesón. Nada tiene que ver el mesón. Y aconteció que que estando ellos ahí, no iban llegando. Amén. Ya se habían establecido y se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, hermanos, ellos ya estaban ahí para el tiempo de el Sucot. Es mandatorio, según la palabra del Señor, según la ley de Dios, que cada varón tiene que estar en las 3 fiestas importantes que se celebran en Jerusalén: la fiesta de Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de Sucot. José, aprovechando el tiempo, dijo: vamos, nos empadronamos y nos esperamos a la fiesta del Sucot, así te alivias, y después quizás regresamos a Nazaret otro día. Amén. Ellos estuvieron ahí, y ellos estuvieron aproximadamente 1 año o más de 1 año cuando ellos tuvieron que salir de ahí, que lo vamos a ver más adelante. La tercera razón fue la anunciación de los pastores. Los pastores, hermanos, no acostumbran a tener su rebaño durante invierno. Ellos no acostumbran eso, porque es muy frío. Ellos llevan su rebaño antes que venga el frío. Pero dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Dice la Biblia: y he aquí que se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era una noche esplendorosa, una clásica luna nueva, una luna llena de octubre. ¿Saben ustedes que hay una canción que se llama "De las nubes, las de octubre es más hermosa"? ¿Han oído esa canción? Bueno, porque la realidad de las cosas, siempre que viene octubre, le digo a mi hijo: mira, mi hijo, la luna, preciosa luna en el tiempo de octubre, septiembre, octubre, lindísima luna, anunciando, hermanos, una vez una prueba más de que Jesús nació, hermanos, durante la fecha de el Sucot. La cuarta prueba, el lugar donde pusieron a Jesús. Dice la Biblia: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esto que ven ahí, hermanos, esto es un pesebre. Amén.
Esto es un establo. Amén. Jesús no nació en un establo con vacas, burros, ovejas, pollos, patos, perros. Él no nació ahí. Será inhumano que sus familiares de ellos, siendo la mayoría en Belén, la dejaran pasar ese dolor en medio de la inmundicia, que para ellos es muy inmundo, la suciedad de los animales. Jesús lo pusieron, como no había cunita, lo pusieron en un pesebre. Este es un pesebre y este es un establo. Jesús no nació en un establo con animales. Eso lo podemos aprender y tenerlo en cuenta para cuando nosotros tengamos que testificar a la gente, decirles la verdad. Lucas dijo: me he preparado para escudriñar bien con diligencia cómo sucedieron las cosas. Cuando nosotros conocemos las cosas, hermanos, estamos apercibidos de la bendición de Dios y podemos nosotros compartir el verdadero significado de lo que es la natividad o lo que se llama la Navidad. Fíjense nada más hasta dónde inventaron los hombres. Cuando ellos nos enseñaron eso de gloria en las alturas a Dios, a los hombres de buena voluntad. ¿Qué hombres hay de buena voluntad? Me pregunto. ¿Qué hombres hay de buena voluntad? El mensaje es diferente. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían, hermanos? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy diferente que a los hombres de buena voluntad. Todo eso nos lo comimos porque nos lo enseñaron así y nosotros así lo creíamos, porque no teníamos el conocimiento amplio de la palabra del Señor. Así es que el nacimiento de Jesús fue así. Mateo lo describe de esta forma: Jesús nació en Belén de Judea. ¿Dónde nació, hermanos? Ya sabemos, todos saben. En Belén de Judea, cuando Herodes el Grande era el rey de ese país. En esa época, unos sabios de un país del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el niño que nació para ser el rey de los judíos? Vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Esto no sucedió en Sucot. Esto no sucedió cuando Jesús nació. Eso no sucedió ahí. La tradición nos enseña a los magos que llegan y se postan en la azúcar, en el pesebre, y adoran al niño Jesús. Eso no sucedió así. Estos hombres venían del oriente. No había aviones, no había bases para que se vinieran rápido. Así es que ellos, mientras descubrieron la estrella, estudiaron la palabra, se cercioraron, se prepararon. Entonces ellos vinieron y les tardó más o menos aproximadamente un año para llegar. Era lejos. ¿Cuántos venían? No sabemos cuántos eran. Creemos que eran 3 por los regalos. Y ahí es donde los hispanos, por lo menos los mexicanos, no creíamos en Santa Claus, no éramos clientes de esos señores. A nosotros nos traían nuestros juguetitos el Santa Claus después del Año Nuevo. ¿Se acuerdan ustedes? 6 de enero. Eso es lo que creíamos. Pero estos hombres sabios llegaron un año más o menos, o año y medio, no podemos saber. Pero la verdad de las cosas es que la Biblia más o menos nos da el tiempo aproximado. Cuando ellos llegan y le preguntan a Herodes: ¿dónde nació el rey de los judíos, hermanos? Ellos se quedaron sorprendidos, porque los hombres magos llegaron ¿a dónde? Al palacio. Ahí tenía que estar el rey de los judíos. Herodes dice: no sabemos. Llamó a los ancianos, llamó a los sacerdotes: ¿dónde van a ser? En Belén de Judea. ¿Alguien se ocupó en ir a investigarlo? Nadie se preocupó. Herodes les dijo: vayan y búsquenlo, y cuando lo encuentren me vienen a decir para que yo también lo adore. Planeaba matarlo, hermano. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y dice el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Dice la Biblia que cuando ellos vieron y oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto del oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al verla se regocijaron con muy grande gozo. Ese es el mensaje de la Navidad.
Ese es el mensaje de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Que veamos este acontecimiento que sucedió, hermanos, no solamente físicamente, sino que sucedió espiritualmente en nuestras vidas cuando Jesús nació en nuestros corazones, cuando Él vino a darnos luz, cuando Él vino a darnos paz, cuando Él nos vino a traer alegría, cuando Él vino a traernos el gozo, felicidad, y pudimos celebrar libremente que Jesús había nacido con el propósito de hacernos libres y darnos salvación y paz en la tierra, de buena voluntad de nuestro Dios para todos los humanos. ¡Qué increíble mensaje! Entonces, nosotros lo sabemos, nosotros lo conocemos, nosotros sí lo podemos celebrar. Amén. Pero entendamos, hermanos, por favor, no me salgan con el Grinch, no lleven a sus hijos con Santa Claus, no salgan con sus tambores, no salgan con sus venados, no adornen entre hermanos con un pesebre, no pongan un niño Dios. Eso es absurdo, hermano. Eso es paganismo puro que nosotros no debemos de participar. Por esta causa, dije al principio, los pastores empezaron a prohibir en la iglesia, y lo único que ganamos fue que nuestros hijos desconocieran cómo había nacido Jesús y cómo había sido este acontecimiento tan glorioso que la Biblia marca. Espero en el Señor que este mensaje sirva para nuestras vidas y nosotros lo entendamos. Mire lo que pasó por último. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente: oro, incienso y mirra. ¡Qué bendición! Hermanos, es el tiempo mejor para que nosotros, hermanos, si queremos regalar algo a alguien, hagámoslo a alguien que no tiene, a alguien que es pobre, a alguien que necesita eso. Siempre he admirado el buen ojo de mi esposa, que cuando ella da un regalo lo da a alguien que no sabe que nunca le va a dar para atrás nada, porque resulta que siempre queremos que nos den para atrás. Demos, hermanos, de manera que al que le demos no nos los pueda dar para atrás. Será el mejor regalo que usted puede dar y nosotros podemos celebrarlo. Quiero repetir lo que mi esposa les dijo, y eso es una realidad. Sin arbolitos, no arbolitos, ni decoraciones paganas con la nube y el sol en las esferas, o guirnaldas de luces. No había luces, no había una mesa servida con comida especial, tampoco regalos, ni fuegos artificiales, ni Santa Claus existía. Pero fue una noche maravillosa. Ángeles cantaron, profecías se cumplieron y la historia cambió para siempre. Jesús ha nacido el Salvador. Jesús es Salvador. Que en esta Navidad podamos recordar su verdadero significado. Dios se hizo hombre, nació con el único propósito de entregar su vida trayéndonos perdón y salvación. Que hoy Jesús nazca en su corazón. Si todavía Jesús no ha nacido en tu corazón, no sabes lo que es paz, no sabes lo que es gozo, solo sabes tradiciones, solo sabes leyendas, solo sabes lo que hay en el mundo, pero no puedes tener esa paz, esa seguridad de que tu Salvador vive dentro de ti y que por eso tu vida es santificada y que por eso tu vida es perdonada, libre de opresión, y la paz del Señor está en tu corazón. Ese es el sentido de la Navidad. Eso es que Jesús nació en nuestro corazón, nació en nuestras vidas. Como decía Pánfilo, yo no soy cliente de ese Señor, no soy cliente de Santa Claus. No, esto no fue verdad, eso no es verdad, eso es mentira. No le fomentemos la mentira a nuestros hijos. ¿Qué pecado estamos cometiendo? Pero aún, mi esposa que testificaba, aún cristianos les han enseñado a sus hijos que vayan y le pidan a Santa Claus para que Santa Claus le traiga sus juguetitos. Qué absurdo, hermanos. Ahora usted podrá predicar el Evangelio. Ahora usted podrá presentar a Jesús como su Salvador. Ahora usted podrá decirles a la gente que celebran. Ustedes no celebran Navidad. ¿Quién dice que no celebramos Navidad? Nosotros sabemos cuándo fue Navidad. Nosotros conocemos el significado de lo que es la natividad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vino? ¿A qué vino? ¿Qué hizo? ¿Cómo mostró su buena voluntad para con nosotros? Eso nosotros lo podemos enseñar y decir. Pero no nos podemos contaminar con el mundo, hermanos, por favor. No vengan a burlarse del Señor trayendo a sus hijos con disfraces de Santa Claus. A mí
no me hace nada. A mí no me ofende que los hagan de green si quieren. A mí no, eso no me perjudica. Pero ustedes son responsables porque ahora conocen la verdad. Ustedes saben cuál fue el propósito por el cual nuestro Salvador vino al mundo. Que pudiéramos cantar, que pudiéramos gozar, que nos pudiéramos desechar de todo paganismo, de todo antagonismo que sentimos. Yo no voy a celebrar Navidad porque es del diablo. Hermanos, la fiesta que celebra el mundo definitivamente es del diablo. Nada tiene que ver con la fiesta del nacimiento de Jesús. Pero nosotros lo sabemos. Pónganse de pie, mis queridos hermanos. Vamos esta mañana a pedir que Jesús nazca en nuestro corazón. No sé, mi hija Noli, si pusiste un cántico para el último, pero busca un cántico. Jesús ha nacido en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen a Jesús en su vida? El nacimiento de Jesús no fue en vano. Hoy ya no es un niño. Vi en la televisión como el Papa levantaba un muñeco de yeso y lo besaba y lo volvía a acostar ahí y se quedaba como ido solamente. Jesús no está ahí, hermanos. Jesús nació aquí un día. Jesús nació aquí un día. Bendito día. Yo recuerdo el nacimiento. Mi esposa recuerda el nacimiento del Espíritu Santo en su vida en un día como este. No había montes, no había Santa Claus, no había árboles, no había nada. Pero había Cristo que se sigue moviendo en los corazones. Jesús quiere nacer en tu vida, joven. Jesús quiere nacer en tu corazón, hermanos. Jesús quiere nacer en sus vidas. Celebremos con gozo. Seamos agradecidos con el Señor. Ahora tenemos no solo el conocimiento, ahora debemos tener el agradecimiento de que sabemos y conocemos la bendita palabra del Señor para enseñarle a un mundo pecador y traerlo a la presencia, y no traer ni árboles, ni monos, ni cosas paganas, sino traigámoslos a Jesús, que venga y sea parte de sus vidas y puedan sentir la verdadera paz que Dios propuso por su buena voluntad para todos nosotros. ¿Por qué no pasamos a adelantar unos momentos? Celebramos el nacimiento de Jesús, decimos: Señor, ven a mi corazón. Había un canto que decía: ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque en él hay lugar para ti. Cantaban que no hubo lugar en un pesebre, que no hubo lugar en un lugar, pero que hay un lugar en mi corazón para ti. Que esta mañana, hermanos, nosotros podamos dar al Señor ese lugar en nuestras vidas y podamos decirle al Señor: Señor, nace en mi corazón. Necesito tu buena voluntad. Necesito tu favor en mi vida. Necesito que tú vivas en mí. La cosa será diferente si tú vives en mí. Habrá paz en mi corazón porque tú viniste a traer paz. Vean el mundo en depresión, vean el mundo en miedo, vean el mundo con fobias, hermanos, con temores. Qué tristeza. No ha nacido Jesús para ellos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de que Jesús nazca en nuestros corazones. Enseñémosles a nuestros hijos. No tengamos miedo de abrir la Biblia y de decirles: Jesús nació en Belén de Judea para salvación para todo el mundo. Ya no está ahí. Me caía de variedad cuando uno de los pastores decían: feliz Baby Jesus, happy birthday, Baby Jesus. Me sentía tan mal. Oh, Baby Jesus. Siguiendo la tradición de los hombres. No podemos hacer eso, hermanos. Cierra tus ojos. Habla con Dios. Invítalo a tu corazón. Haz que nazca ahí. Que haya lugar en tu corazón para el nacimiento de Jesús en tu vida. Pon el canto, mi hijo. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, para poder ser agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos para agradecerte tu favor, Señor.
naciste, te pusieron en un pesebre, pasaste 8 días, Señor, en ese lugar. Derramaste tu sangre por primera vez el 8º día. La primera gota de tu sangre por nosotros fue cuando te circuncidaron. Ahí empezó nuestra salvación. Ahí empezó nuestra redención. El Hijo de Dios derrama su sangre por nosotros. El Hijo de Dios nos amó tanto que fue a la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí, porque nos amó, porque tuvo buena voluntad para con nosotros. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor, que viniste sin tener necesidad y naciste en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Hoy es un día de grande alegría para el mundo. Ojalá todos pudieran conocer el verdadero significado de lo que significa la Navidad. La Navidad que un día se realizó en el pueblo de Belén de Judea, en donde nació el Salvador para dar vida y traer paz a los seres humanos. Qué tristeza es poder ver que el mundo celebra una Navidad sin Cristo. No le conocen, nunca lo han experimentado en su vida, han creído en tradiciones, en fiestas paganas, demoníacas, que nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Pero ese es el mundo.
Qué bueno que usted pueda escuchar este mensaje o haya escuchado este mensaje, porque será de grande bendición y usted podrá testificar de que Jesús ha nacido, pero en el lugar que nació fue en su corazón. Y que ahora con el conocimiento del Señor tiene el derecho, tiene el gusto de poder celebrar con el pleno conocimiento de que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que Jesús nació en Sucot y que su nacimiento sirvió para que este mundo fuera salvo, libre por su poder. Ese es el mensaje de Navidad. Ese es el mensaje que nosotros podemos transmitir, no con duendes, no con Santa Claus, no con el Grinch, no con tambores, con el niño del tambor, no con la burrita sabanera, nada tiene que ver todo eso, sino con ese pleno conocimiento que Jesús nació en un pesebre para traernos salvación y vida eterna. Así es que, mis queridos amigos, si ustedes no sabían esto, la cosa más importante de la Navidad es que Jesús nazca en tu corazón. Que Jesús venga a tu vida y te traiga la paz que tú necesitas en estos momentos, en el momento del miedo, en el momento del temor, de la enfermedad, de la muerte, de la guerra, de la escasez, del hambre. Que Dios te libre de esto. ¿Cómo lo lograrás? A través de que el príncipe de paz, el rey de reyes, el señor de señores, el que nació en un pesebre, que trajo al mundo paz, te traiga paz a tu corazón. ¿Cómo sucederá esto? Un milagro va a ser cuando tú abras tu corazón y lo invites a entrar a tu vida y le digas, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, porque en él hay lugar para ti. Y le digas con todo tu corazón, entra a mi vida, entra a mi corazón y ten buena voluntad para mi vida, para mi familia, para mi nación, para mi ciudad. Buena voluntad, Señor, ten para con nosotros. El Señor hará un milagro en tu vida. Él va a entrar en tu corazón, Él va a entrar en tu vida cuando tú lo invites y digas, entra a mi corazón, a mi vida, y perdóname por tanta ignorancia, perdóname porque no he sabido obedecerte, perdóname porque yo te he ofendido. Cuando tú haces esto, el Señor tendrá misericordia y vendrá a tu vida. Algo sucederá, un milagro sucederá en tu vida. Y el Rey de Reyes, Señor de Señores que nació en Belén, va a nacer en tu corazón, y ese sí que será un feliz día de Navidad. Dios te bendiga, mis queridos amigos y hermanos, que Dios los guarde, los bendiga y permita que esta Navidad puedan gozar de la paz del Señor, no como el mundo la da, dice el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que podamos gozar el verdadero significado de la fiesta de Navidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor sea en tu vida una realidad.